Es un libro que se sigue leyendo mucho en Latinoamérica precisamente porque los hispanoamericanos les interesa esa diferencia, por qué Brasil se mantuvo unido y hoy es un gran país con un mercado unificado de 250 millones de personas, y por qué la América española estalló en multiplicidad de países, y no hay más que mirar el mapa de Centroamérica para daros cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Esos países que parecen más bien fincas grandes, ¿no? Todos pegaditos. No tiene realmente mucho sentido, lo estaba hablando con nuestro amigo aquí hace poco, y no tiene mucho sentido. El otro día estoy en Medellín y voy a tomar un vuelo a Panamá. El vuelo es media hora y me dicen tienes que estar 3 horas antes en el aeropuerto. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué esa tortura? Dice, porque es un vuelo internacional. Digo, no fastidies. Entonces vas de un sitio donde todos hablan castellano, donde todos más o menos son católicos y si no practicantes de cultura, digamos, cristiana. Somos todos iguales, más o menos. A un sitio donde son exactamente iguales. Y tienes que pasar por la aduana, por la policía, digo, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Pero bueno, la historia es así. El libro aquel del Imperio eres tú sí que daba o intentaba dar una respuesta a esa diferencia. Y la diferencia es que el rey, la monarquía portuguesa, y es la única vez que eso ocurrió en la historia, se trasladó a las colonias. Nunca un monarca ni fue ni de Francia ni de ningún sitio visitó las colonias, jamás. La monarquía portuguesa, huyendo de Napoleón, en una semana decidieron largarse del país, llenaron los barcos veleros con todos los cuadros, se llevaron 60.000 ejemplares de la Biblioteca Nacional, se llevaron todo lo que pudieron y se largaron, la élite se largó y convirtió a Río de Janeiro, que era una ciudad colonial, alejada de todo, en la capital del mundo portugués. Sacrificaron la metrópoli por el acervo, por la cultura, por el imperio portugués. En la misma época le ofrecieron a Carlos IV lo mismo para huir de Napoleón. Váyase a México. Curioso que en México, cuando hice la investigación de A Flor de Piel, me enteré de eso, todas las grandes casas de México, de Nueva España, no se llamaba México, tenían una habitación, que era la habitación del rey. Por si acaso el rey venía a visitar y le apetecía pasar la noche en casa. Entonces todas las grandes casas tenían la habitación del rey en Ciudad de México. Nunca fue el rey. Y quizá esa sea la explicación, digamos, que permite entender por qué Brasil es Brasil y por qué el resto de la América española se desmembró en tantos países. Porque para eso sirven los reyes, y no digamos ya los emperadores, sirven para unir países, para unir naciones, para unir imperios. Bueno, esto parece que no tiene relación con el libro este último, pero de alguna manera todo esto lo tiene. Y os voy a contar una pequeña anécdota, ya que estamos aquí hablando de hispanismo y estamos en un círculo hispanista. La primera vez que me llevaron de promoción a América Latina, tenía que ir a Chile. Y entonces me cogieron un billete en un vuelo muy largo que pasaba por París. 15 horas de vuelo de París a Santiago de Chile. Te vas a la otra punta del mundo. Y sin embargo, cuando llego había 500 personas en la presentación del libro y me daba la impresión que no había salido del barrio de la Concepción en Madrid. Como ustedes, como aquí estuviéramos todos juntos. Me entendían perfectamente. Pude contar mi historia perfectamente. No había salido de mi mundo. Y había estado 15 horas en un avión, que si te vas del otro lado te acabas en China, que eso no es salir del mundo, eso es salir de tu galaxia. Y yo lo comparo a un piso grande de muchas habitaciones. Entonces te mueves de habitación en habitación. Ahora acabo de regresar de Perú. Y he estado en México en junio. He estado en Colombia en enero. Pero me he movido de una habitación, de un piso muy grande a otra. No he salido de mi mundo. Todo era familiar, todo es familiar. Acabo de venir de Arequipa y una plaza de Arequipa que pues es la plaza de cualquier ciudad antigua de España. Antigua, porque lo moderno es terrible, pero lo antiguo, donde todavía había talento, ahí está. Y eso es lo que es así como yo comparo la hispanidad, ¿no? Es un piso grande
hay habitaciones y yo me muevo de una en otra, pero no salgo nunca del piso. En cambio, si me voy a la India, salgo del piso. Y como os digo, si me voy a China, salgo de la galaxia, porque ahí ya sí que estoy en otro mundo, pero absolutamente impenetrable y incomprensible. Y esa es la fuerza nuestra. Y esa es, lo decía el presidente francés Mitterrand, si Francia tuviera el patio trasero que tiene España, con 500 millones de hispanohablantes, otro gallo cantaría, ¿no? Y también es verdad que no lo sabemos aprovechar demasiado bien todo esto, ¿no? Las cumbres no acaban de funcionar, hay mucho roce, hay una falta de aprovechamiento, yo creo, y luego hemos estado muy desviados por Europa también. No sé muy bien qué pasa, pero yo cuando estoy comiendo en casa de gente de la élite en México, en Colombia y hasta en Perú, se sienten españoles. Se sienten españoles. O sea, y por eso cuando hubo aquel problema con los visados se fue tan dramático para ellos. Porque no entendían. ¿Cómo me van a rechazar a mí si yo soy de ellos? Soy uno más. Pertenezco a ese mundo. Y eso es lo que es yo creo que es nuestra grandeza y también la debilidad en que hemos sido atacados muchas veces, y sabemos todos lo de la leyenda negra, y para mí meterme en hacer el libro de la expedición de la vacuna a flor de piel fue también una manera de luchar contra esa leyenda negra. Porque ya no era por el hecho de que la expedición fuese una expedición filantrópica. Era la última expedición de lo que se llamó el Imperio Español, que no se llamaba Imperio Español, era la monarquía católica española, que gobernaba desde España hasta Filipinas. Y el que nacía en Arequipa, el que nacía en Salamanca o en Alcalá, tenían los mismos derechos. Eso es lo que la gente muchas veces no entiende. No eran colonias, en el sentido de cómo Francia tuvo colonias en el norte de África. No, era una continuación, una réplica del mundo conocido en la península que se fue replicando hacia el oeste, hacia el este, perdón, hacia el oeste, hacia el oeste. No es disléxico, nadie es perfecto. Bueno, el caso es que la expedición, lo que me atrajo de aquel libro al principio fue el aspecto aventura, anecdótico. ¿Cómo se llevan 22 niños en una expedición científica? ¿Cómo se organiza eso? ¿Qué se argumenta para conseguir eso? Porque era una expedición avalada por el rey, era la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Era para llevar la vacuna recientemente descubierta, la vacuna de la viruela, a América. Y claro, como no había cadena del frío, había que llevarlo de alguna otra manera. Entonces el rey pregunta y viene un médico que era el mejor vacunador de Madrid, que se llamaba Balmis, que era alicantino, el doctor Balmis, que le dice: mire, majestad, la única manera de que llegue esa vacuna en condiciones a América es llevándola a través de niños, brazo a brazo. O sea, que se pincha a un niño, a la semana le crece un grano, se extrae el líquido vacunífero y se pincha a otro niño. Hemos ganado una semana. Él había calculado que con 22 niños cruzaban el Atlántico y la vacuna llegaba viva al otro lado del Atlántico. Pero claro, hay que pensar esto desde el punto de vista de la época, del contexto. Era una genialidad, pero una locura también. Porque claro, el rey dice: bueno, pues vamos a llevar a soldados. Dice: no, soldados no funciona, pues son muy mayores, tienen que ser niños, y cuanto más jóvenes mejor, para que no hayan sido ya inoculados. Para que puedan realmente llevar la vacuna sin que el cuerpo lo... Y así fue como acabaron llevándose a 22 niños de un hospicio de La Coruña. Este doctor Balmis, que era un genio, en el sentido de que era un hombre muy organizado, era un gran médico, muy vocacional, un gran investigador también, estaba a la última de todo lo que se descubría en el mundo de la medicina, pero era absolutamente incapaz de llevarse bien con nadie, ni de tratar bien a los que tenía por debajo de sí, ni tratar bien a sus superiores, ni tratar bien o sea, él se olvidó de su hijo, no mandaba la pensión a su hijo, se lo olvidó, el hijo estaba medio muerto de hambre en Alicante, pero eso sí, él se fue a salvar el mundo. Esas contradicciones, ¿no?, muchas veces de los grandes héroes, de grandes caracteres de la historia. Él se fue a salvar el mundo y se embarcaron esos niños porque los convencieron que habían sido elegidos por Dios para salvar a la humanidad.
Y la monarquía se comprometió en pagarles el servicio. Cuando llegasen a Nueva España, se les buscaría familias de adopción, los que quisieran estudiar, estudiarían, se les pagarían los estudios, o sea, se les trató en ese sentido, bien, con el argumento de que salvar el mundo exigía ese sacrificio. Oye, y sale ese barco en noviembre de 1803 del puerto de La Coruña, con 22 niños a bordo, que nunca habían visto el mar. Imaginaos eso descorando, sin poder encender un candil porque había peligro de incendio en los veleros en aquella época, con los peligros de que se suponía viajar así, y salen con la idea absolutamente quijotesca, que es lo que a mí me fascinaba de esa historia, de salvar el mundo. Oye, lo más increíble es que van y lo salvan. Eso es lo más increíble. Y lo más increíble aún es que todavía en España no nos hemos enterado de eso. Y por eso me metí 3 o 4 años a investigar esa historia, y lo que descubrí al final del libro, cuando ya estaba prácticamente terminado, cuando ya había satisfecho todas estas mis curiosidades de la aventura, de cómo se organizó aquello, porque está explicado en el libro, que los argumentos del Consejo de Indias, claro, la gente decía, ¿desde cuándo se llevan niños en expediciones científicas? Ya, había gente que tenía razón, ¿no? Y cómo los contraargumentos para convencerles de que había que hacerlo. Lo que yo descubrí al final es que si bien los ingleses inventaron la vacuna, que fue un invento genial, y probablemente estamos aquí hoy reunidos porque ese señor, ese médico Jenner, se llamaba Edward Jenner, tuvo la idea genial de la inoculación y descubrió la vacuna en Inglaterra, es que los españoles, y en concreto Balmis y Isabel Zendal y todos los que protagonizaron esa aventura sensacional, inventaron la vacunación, que no es exactamente lo mismo, que fue aplicar un invento nuevo a la erradicación de una enfermedad que causaba estragos desde los albores de la humanidad. La viruela era tremenda, 10%, mataba al 10% de la población. Era el terror de todos, porque además no conocía clases, no conocía jerarquías. El rey era víctima de la viruela, su hija había quedado ciega, su tío había muerto de viruela. La viruela estaba por todas partes, recibía constantemente cartas de los terratenientes españoles en América quejándose porque su mano de obra autóctona, indígena, moría de viruela. Y entonces se quedaban sin brazos. Entonces había que aportar una solución, y por eso la idea de llevar la vacuna allí. Pero la llevan con esa idea no solo de llevar un invento allá, sino, a ver, ¿cómo organizamos la sociedad americana para erradicar la enfermedad, para utilizarlo realmente para su fin último? Porque es que en Inglaterra solo se vacunaban las élites y muy pequeñas. El obispo de un pueblo, el general, el otro, el cual, pero no había un plan para difundir semejante invento tan fabuloso que ha salvado tantas vidas y que ha abierto una puerta en la medicina mundial, ¿no? Y entonces, eso es lo que descubrí, pero lo descubrí al final del libro. Y digo, es que aquí se inventó la vacunación. Se hizo la primera gran campaña. Y todo eso está explicado en el libro a través de las juntas de vacunación, poniendo de acuerdo a los poderes locales, y luego un sistema para replicar la vacuna, para que la gente aprendiese a otros, enseñase a otros a vacunar, de manera que cualquier recién nacido, ya sea negro, indígena, zambo, español, recibiese su vacuna al nacer. Eso era el punto. ¿Y cómo se conseguía? Pues allá donde había médicos se daba la instrucción, pero allá donde no había, que eran muchos pueblos, sí había un párroco. Al párroco se le obligaba a llevar un cuaderno de vacunación paralelamente al cuaderno de bautizo. Una idea simple, pero eso fue el principio del final de la viruela. Y la viruela, hoy por hoy, es la única enfermedad eliminada por el hombre. La próxima se prevé que sea la polio, pero como no se ponen de acuerdo en Pakistán y no hay manera de vacunar a las poblaciones del norte de Pakistán, todavía hay foco de polio en Pakistán y todavía no se ha erradicado. Pero la viruela sí, y empezó entonces. Bueno, luego hice el libro saltando de un tema a otro, pero os hablo un poco de mi conexión con el hispanismo, ¿no? Digo, qué raro que esto nos enseñe en los colegios.
porque eran héroes esa gente, ya no solo los niños, el médico, ellos lo entregaron todo para un invento que sirvió a toda la humanidad. ¿Y cómo no hay calles? Aquí hay una calle Isabel Zendal en Alcalá, no. Hay una calle Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en Madrid, no. Hay una calle Balmis en Madrid, sí, en un barrio periférico, quinto carajo. Hay una plaza Balmis en Alicante y poco más. Eso es lo que no es normal. Que no tengamos orgullo de lo que se consigue. Y era muy española esa expedición, en el mejor sentido de la palabra. Isabel Zendal era gallega, Balmis era alicantino, el capitán del barco era vasco. O sea, era realmente un popurrí español con esa cosa quijotesca de vamos a salvar el mundo. En ese sentido era muy español y muy genial. Y con catalán también el Salvani. doctor. Antes hablábamos, Salvani no tiene, a raíz del libro, Salvani no tenía una sola placa conmemorativa, nada, ni en Cataluña, como en catalán, como era una expedición real, amparada y promovida por la monarquía, pues como que nada, como que Salvani está en el infierno del olvido. Entonces, cuando salió el libro, el embajador de España entonces se puso en contacto con el obispo de Cochabamba y con el alcalde de Cochabamba, porque se cree que está encerrado en la catedral de Cochabamba, pero no se ha localizado todavía su tumba. Y entonces ahí por lo menos hay una placa. Aquí murió Leopard y Salvani, y Salvani fue el héroe clásico, el héroe arquetípico. Salvani murió vacunando a los pobres de las zonas andinas, abandonado por todos, hasta por Balmis, por la monarquía, por todos. En ese sentido, una historia muy española también. Hablamos del otro lado ya de la medalla, ¿no? La cara oculta de la luna. Pero es así, y es una pena que no haya tenido. En fin, y en este afán de descubrir un poco cosas, yo le estoy muy agradecido a Isabel Ayuso el haber puesto el nombre del hospital enfermera Isabel Zendal, porque Isabel Zendal la descubrí en este libro, gracias al trabajo de un amigo mío, periodista gallego, enamorado de su ciudad y por tanto de todas las leyendas y de las historias de su ciudad, que se llama Antonio López Mariño, que fue el primero que descubrió quién era Isabel Zendal, porque no se sabía quién era, no se sabía su origen, se especulaba mucho, que si era una señora de la buena sociedad, que pagaba el hospicio, que si era tal, que si era cual, pero no había nada, que si era inglesa, porque Zendal podía ser Sendal, un apellido inglés, porque no aparecía el patronímico en los registros gallegos. Hasta que este hombre descubrió un papel del obispado de Santiago, donde estaba apuntado en las giras que el obispo hacía anualmente para confirmar en la fe católica a todos sus feligreses, se detuvo en una aldea del municipio de Órdenes que se llamaba Santa Mariña de Parada. Y allí aparece en la lista la familia Zendal, el padre y la madre, Isabel Zendal Gómez, y por fin se pudo saber cómo era su nombre de verdad, porque hasta entonces lo utilizaban de 12 maneras distintas. Había una callecita pequeñísima en La Coruña con su nombre, pero era Isabel López Zendaya. No, era Isabel Zendal Gómez. Y entonces él me dejó, yo dije, oye, déjame utilizar este descubrimiento tuyo en mi libro para poder darle verosimilitud, porque yo estaba parado en la investigación, yo no quería inventarme Isabel Zendal, y necesitaba saber quién era de verdad, porque con 2 o 3 datos ya podía rehacer su vida. Y los datos que obtuvo, primero fue lo del obispo, o sea, ya sabía dónde había nacido, era de una familia pobre de solemnidad, de campesinos gallegos, entonces ya ahí tienes material para contar, porque sabes, hay mucho escrito. Entonces puedes reconstruir la vida de una familia realmente pobre gallega al finales del siglo XVIII, porque hay mucho. Y luego, otro documento que eso descubrimos más adelante era del archivo de la ciudad de La Coruña, aparecía el nombre de Isabel Zendal domiciliada en la calle Real 36 de La Coruña, en casa de un ricachón de la época que se llamaba Jerónimo Hijosa, que había hecho
se había hecho rico con el tráfico con América, el tráfico marítimo, y aparecía ella junto a 2 esclavos. Ella aparecía como servicio. Y claro, era lógico, porque la manera de salir del campo y de la pobreza del campo muchas veces era servir a las casas burguesas, entre comillas, de la ciudad. Entonces ella hizo ese camino, que era el camino deseado por muchas de las chicas atrapadas en aquella pobreza tremenda. Y luego de allí, como valía mucho y porque sabía contar, que esa es la gran diferencia, y sabía algo de letras, se dio cuenta Jerónimo Hinojosa que funcionaba más que para criada de casa, y la acabó poniendo de gerente rectora del hospicio de los niños abandonados. Antes estuvo también él era el patrón de todo esto. Y bueno, y ahí un día aparece Balmis y le dice: necesito niños para llevar esto a América. Bueno, no os voy a contar el libro, porque se venía a hablar de otro, pero quiero decir que la historia es formidable. Es una historia formidable. Eso me dio pie luego a escribir otro libro, esto de buscar españoles que han influido en otras sociedades, pero que desconocemos en España, me acabó gustando. Y vino una vez mi editora y me dijo: oye, hay un tipo que se llama Rafael Guastavino, tú que has vivido en Nueva York, a lo mejor puedes investigar su historia. Es un arquitecto muy conocido en Estados Unidos, además reivindicado allí, y aquí nadie lo conoce. Y entonces me metí, por curiosidad pura, digo: ¿quién es este tío? Yo había ido muchas veces, porque me gustan mucho las ostras, a comer ostras en el Oyster Bar, que es un sitio muy conocido en Nueva York, donde dan ostras. Y eso era en los bajos de la estación Grand Central. Y eso era obra de Guastavino. Un tío de Valencia que viene aquí y hace esto. Y luego el puente de Queensboro, y luego unas iglesias maravillosas, y luego el zoológico del Bronx, que es una preciosidad. Y luego, Rafael Guastavino, padre e hijo, que se llamaban igual, dejaron un legado de 1000 obras en Estados Unidos. Y lo importante ya no fueron que esas obras fueron preciosas, bonitas. Yo les llamo creadores de belleza. En el libro tengo un cuadernillo de fotos donde se ven parte de lo que hizo. Es que imprimieron un estilo que luego fue imitado muchas veces en el propio Estados Unidos. Hace unos años, después de que saliese el libro, descubren que el Museo de Ciencias Naturales de Baltimore era un edificio de Guastavino. Sale la noticia en Estados Unidos. Se ha descubierto otro edificio de Guastavino. ¿Por qué? Porque tenía esas cúpulas muy típicas de Guastavino, porque tenía los azulejos muy típicos de Guastavino, esa manera de poner esos azulejos y tal. Y resulta que fue el experto en Guastavino mundial, que es profesor de la Universidad de Arquitectura de Boston, a verlo y dijo: no, esto no puede ser un Guastavino porque la estructura de este edificio es de hormigón armado, entonces no puede ser de Guastavino por el tiempo. Era un imitador de Guastavino. Y como he sabido muchos. Y Guastavino también ha tenido una historia increíble. Además, yo cuando descubro que son 2, padre e hijo, digo: aquí hay chicha dramática. Porque si hay padre e hijo, seguro que hay rivalidad, ¿qué ha pasado? También me pasó en ese libro que tuve que pararlo a un momento dado porque no encontraba suficiente documentación y no me quería inventar al personaje Guastavino. Me da como pudor. No sé si es porque tengo una formación de historiador y tal, pero yo invento lo mínimo y siempre procurando ampararme en documentación y tal. Entonces no me quería inventar a Guastavino. Llegó un punto que ya no entendía nada, el lío de sus mujeres, sus hijos y tal. No entendía nada y lo dejé. Hasta que en una entrevista con una de sus herederas, Amparo Donderis Guastavino, que es una mujer que vive en Sigüenza, es la bibliotecaria de Sigüenza, y me dijo: mira, yo ya te he dado todo lo que sé de mis antepasados, pero me acabo de enterar que un primo mío de la rama norteamericana de los Guastavino acaba de heredar de sus padres todo un cajón lleno de cartas y documentos de Guastavino. Si quieres te pongo en contacto con él. Y digo: claro, ponme en contacto con él. Y en efecto, este tipo vivía en Fort Myers, Florida, y fui a verle. Y entonces me enseña, y la primera carta que me enseña, ya se despejó todo el meollo de Guastavino. Era una carta de la criada de Guastavino, la que se ocupaba de los niños, diciendo: por favor, una de las frases era: por favor,
no me alejes de Rafaelito de mis entrañas, te lo suplico. Y ahí entendí todo. Había dejado embarazada a la criada. Y su hijo, Rafaelito Guastavino, era el hijo de él y la criada. Por eso ese hijo no se había ido con la mujer oficial y sus otros 2 hijos a Argentina. Pues yo no entendía. Aquí tiene que haber algo. ¿Por qué? ¿Cómo que la mujer deja al pequeño que se vaya a Nueva York, además en aquel entonces, y ella se va con los mayores a Argentina? No tiene ningún sentido. Claro, ahí ya en la primera carta ya las piezas caen en su sitio. Y había 100 cartas. Y ahí estaba toda la historia de Guastavino. Y es muy jugosa, porque era bígamo, era genial. No había manera de controlar, no controlaba ni el dinero ni su pasión por las mujeres. Todo lo demás era el dios, porque sí controlaba un plano. Y sí hacía unas cúpulas maravillosas, finas, que eran como equivalente a la cáscara de un huevo en su proporción. En finura, la cúpula de la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York, que es la mayor catedral católica del mundo, la hizo Rafael Guastavino Jr., el hijo, en 20 días. Y es finísima. Y ahí está, lleva 200 años. Bueno, lo de Guastavino es fuerte, pero además inventó, patentó, era una mezcla de inventor. Eran un poco esos hombres que había antiguamente que eran un poco de todo, pero buenos en todo, porque era arquitecto, era un fatal empresario, sin embargo, y era muy buen decorador, era constructor, era director de obra, o sea, tenía muchas cosas en su haber. ¿Y quién le descubre? En realidad le descubre Jackie Kennedy, cuando amenazan con derribar Penn Station, que era la segunda gran estación de tren de Nueva York, Pennsylvania Station, que era uno de los proyectos de Guastavino más bonitos que han existido. Si lo googleáis luego lo veréis. Lo llamaban la Catedral del Transporte. Era un edificio de cristal y hierro forjado, pero una preciosidad, con unas columnas. Era algo... Entonces, la municipalidad lo acabó derruyendo, pero fue el primer movimiento de defensa del patrimonio histórico que hubo en Estados Unidos, y lo inició Jackie Kennedy. Y entonces, en el proceso de defender Penn Station, empezaron a ver quién hizo esto. Y ahí aparece Guastavino, claro. Aparecen los otros arquitectos, aparece todo el grupo. Y ahí empiezan a reivindicar a Guastavino. No pudieron impedir la demolición de Penn Station, pero fue el inicio de la primera legislación que se hizo en América para proteger el patrimonio histórico. Antes no existía ninguna ley para proteger el patrimonio histórico porque no había historia en América. Era un país demasiado joven. El primero que se hace es en ese momento. Y en ese momento vuelve a resurgir Guastavino. Es muy bonita la historia de Guastavino. Es padre e hijo que se querían mucho, pero cada vez eran rivales. El padre trata a su hijo, cuando llega a Estados Unidos con 10 años de edad, el hijo lo trata como un adulto, porque lo necesita, porque el niño habla inglés, él nunca aprendió inglés. Era valenciano, llegó a los 40 años y ya era muy tarde para aprender. Entonces se llevaba al niño como su comodín a todas las reuniones con arquitectos, con gente de urbanismo, con los alcaldes. Claro, no entendían que llegase un hombre con un niño, siempre. Cuando el niño se hace grande, y ya ellos triunfan, le trata como un niño, sin embargo, porque no quiere que le sobrepase, el viejo Guastavino no quiere que el hijo le deje de lado, entonces lo quiere controlar. Y hay una carta precisamente que encontré donde le pide al padre $1000, que en aquella época era mucho dinero, y el padre dice que no, que ni de coña, que no se los deja, que venga a verle a donde estaba, en Carolina del Norte, y que ya hablarían. Pero no se los... O sea, le trataba... Y el otro se quejaba, me tratas como un niño ahora, pero... Y eran los dos muy geniales, porque los dos fueron muy geniales, realmente. Y llegaron a la cumbre de no solo la sociedad, sino de la arquitectura norteamericana del siglo XIX. Bueno, pues ahora os voy a hablar del último libro, que tiene que ver con la hispanidad, pero de otra manera. Yo terminaba la pandemia y de repente me encuentro en Madrid hay un amigo que me llama y me dice: mira, ¿quieres colaborar en un documental sobre Venezuela? ¿Vas a permitir que te retire un poquito el micrófono? Porque es verdad que resuena demasiado. No, se oye estupendamente. Se oye estupendamente, no lo toco. Vale. Bueno, me lo retiro yo, no falta que vengas. Lo retiro aquí, ahora me veis mejor. También la grabación para el vídeo sea buena también, un poquito. Bueno,
Bueno, pues os hablaba era el final de la pandemia y me llama este amigo para proponerme hacer algo, un documental sobre Venezuela. Y yo siempre he querido hacer algo sobre Venezuela, pero yo tengo un vínculo sentimental con Venezuela. Mi padre trabajó en una compañía aérea que se llamaba Viasa, hace muchos años, en los años 70, y yo iba mucho a Venezuela. Toda mi juventud y mi adolescencia eran viajes a Venezuela. Y los amigos de mi padre eran los pilotos de la compañía que tenían sus avionetas que nos llevaban por ahí. En la España de aquella época eso era era maravilloso. Yo tengo un recuerdo maravilloso de Venezuela, más me la recorrí entera, recorrí el país entero, la Amazonía, los llanos, Mérida, los Andes, la costa, todo, porque fui muchas veces. Y esos amigos de mi padre, cuando mi padre enfermó y murió, realmente se portaron muy bien hasta el final, y siempre se me quedó como una deuda de gratitud con ellos, ¿no? Y yo pues me interesé pues, por el devenir de ellos, y seguí año a año, y cada vez las noticias que me llegaban es que se iban todos. Coño, ¿por qué se va todo el mundo? Pero yo lo veía desde lejos, ¿no? Todos los amigos de mi padre se fueron, todo el que podía se iba. Y bueno, luego sabemos lo que pasó con Chávez y todo esto, entonces, pero me quedó a mí eso. Entonces, cuando este amigo mío me dice, hagamos algo sobre Venezuela, yo digo, vale, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí hablando, digo, sería buenísimo poder contar. Él me dice, no, es que acaba de llegar, he conocido a Leopoldo López y a su mujer Lilian Tintoret, que acaban de llegar al exilio, acaban de llegar a Madrid. ¿Por qué no hacemos algo sobre ellos? Y yo digo, sería muy bueno hacerlo con el foco en Lilian, porque es menos político, y que nos cuenten Venezuela por dentro. O sea, qué es lo que... Porque una cosa es saberlo por fuera y otra cosa es saberlo desde dentro. Cómo se vive la realidad del chavismo allí. ¿Qué significa? Levantarte por las mañanas estando allí siendo un opositor. ¿Cómo se come eso? A mí eso es lo que me interesaba, ¿no? Total, que los conozco y los empiezo a grabar y me cuentan con la mayor naturalidad del mundo unas escenas terroríficas. Y es una especie de novela policíaca lo que me están contando, y de persecución. Y el milagro es que estaban vivos, que habían salido indemnes, digamos, del tema. Y ahí empiezo a ver las cosas y empiezo a meterme en el ajo, hablo mucho con ellos y empiezo a descubrir una historia con todos los elementos que me gustan. Una historia ejemplar, dos grandes protagonistas, sobre todo ella, una situación endemoniada, unos malos malísimos, porque realmente son terribles, y una historia de supervivencia y de lucha. Esto es todo lo que un escritor busca en una estructura, digamos, tradicional, ¿no? de historia, con un héroe que es un héroe de libro. Porque para entender bien quién es o qué ha hecho Leopoldo López, y eso se lo recuerdo yo a muchos venezolanos, porque parece que ellos tienen tendencia a olvidarlo, es que la historia empieza cuando en 2012, él llama a un... 2012 o 2014, ya 2014, él llama a lo que llaman las salidas, se ponen en contacto con María Corina Machado, de la cual se oye hablar mucho ahora, y otro opositor, Ledesma, y hacen un programa de protestas cívicas para intentar derrocar a Maduro, a la tiranía, porque ya el país ha dejado de ser democrático y la economía se va a pique, ya no hay insumos, ya no hay medicinas, ya la cosa es un desastre. Entonces vamos a intentar echarla. Y convocan esas manifestaciones que seguro habéis visto en la televisión, donde salían 1 millón de personas en Caracas a la calle, ¿os acordáis? En aquellos años. Y el gobierno, con fines de cargarse a este opositor tan molesto que había ganado una alcaldía y se proponía como alcalde de Caracas, le hace un poco lo de siempre, le hace una trampa, y hubo 3 muertos en aquella manifestación del 12 de octubre del 2014 y se los endosan a él. Como tú has llamado a la manifestación, tú has favorecido la violencia, ergo tú eres el responsable, ergo tú eres el culpable de estas muertes. Y lanzan una orden de arresto. Entonces él se va a la clandestinidad y el gobierno se dice que bien,
nos lo hemos quitado de encima. Solo que él se le presenta 3 opciones. Sigo en la clandestinidad, y eso significa peligro para los que me siguen, peligro de que y me van a acabar cazando tarde o temprano. No era una opción que se podía contemplar por mucho tiempo. Me voy al extranjero con mi familia a vivir la vida, o me entrego a sabiendas de que me van a hacer un juicio amañado, me van a meter en la cárcel, probablemente intenten torturarme, pero el mundo se enterará, porque es un pulso directamente con el poder, de lo que realmente se ha convertido este régimen. Entonces va un señor que es muy endemoniado, pero muy listo, que se llama Diosdado Cabello, que es el segundo de a bordo del régimen, va a ver a los padres de Leopoldo. Y Diosdado les dice: poner vosotros el destino, nosotros ponemos el avión. Lo que querían era que se largase el mayor opositor al régimen. Como ahora han largado a Edmundo González Urrutia, como habéis visto ustedes, los que siguen las noticias de Venezuela, y como quieren largar a María Corina Machado, pues que ella ahora ha aprendido la lección y se queda. No se sabe dónde está, pero está ahí dentro, aguantando como puede, sola en una casa que no ve a nadie 24 horas al día. O sea, está pasándolo fatal. Pero bueno, sabe perfectamente que si se va es el final. Político huido, político acabado. Y por eso Leopoldo, cuando yo le conozco, estaba tan deprimido. Él no quería haberse ido de Venezuela, pero tuvo que salir. Lo explico, lo cuento en el libro. Entonces, él, de esas 3 opciones, decide, en contra de su familia y en contra de todo el mundo, la última: me entrego. Yo no puedo dejar a mi gente tirada, irme a Miami ahora, tumbarme a la Bartola, no puede ser. Y eso no lo podría hacer nunca. Yo me entrego, yo tengo que ser consecuente con mi lucha, consecuente con lo que soy, con quién soy, con todo lo que he puesto en nada, con todos mis seguidores, con toda la gente que se está jugando el tipo en las manifestaciones. Yo me entrego. Y entonces es justo la opción que no quería el gobierno. ¿Qué hacemos con esta patata caliente? ¿No? Y en efecto, fue siempre una patata caliente, realmente. Pero se entrega, y él decide los términos de la entrega. Se entrega frente a 1 millón de personas en Caracas, el gobierno quería hacer una entrega sin gente, sin medios de comunicación, él no aprovecha, y se mete directamente en la boca del lobo. A mí me recordaba mucho a lo que hizo otro personaje que seguramente conocéis, que es Navalny, en Rusia. Navalny, el poder se lo intenta cargar cuando lo envenenan en un vuelo, lo sacan como pueden a Alemania, le devuelven la salud en Alemania, y cuando todo el mundo pensaba que iba a seguir ejerciendo la oposición desde Alemania, resulta que se mete en un vuelo con destino a Moscú, directamente a la boca del lobo, otra vez. Y todo el mundo pensando: ¿está loco? No, es un señor consecuente. Navalny lo dijo: yo no puedo dejar a mi gente tirada, esta lucha es a muerte. Claro, Navalny lo pagó carísimo, lo pagó con su propia vida. Leopoldo hubiera podido pagarlo igual de caro, salvado de chiripa. Hay otro héroe, yo los llamo héroes porque ¿qué es un héroe? El héroe es el que da los últimos pasos, los que nadie más quiere dar. Esos 10 últimos pasos que nadie más va a dar, el héroe los da. Y al darlos cambia la historia, acelera el proceso histórico. Por eso esta gente hay poca, y cuando la reconocemos, pues merecen por lo menos que les prestemos atención, es lo mínimo. Hay otro que es el Monseñor Álvarez, de Nicaragua. A este le dijeron lo mismo: váyase con todos los opositores que he conseguido meter en un avión, la infame pareja esta dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es que son tremendos, y que quería largárselo. Y Monseñor Álvarez dijo: no, yo soy un obispo es un pastor, y un pastor no abandona a su rebaño. Además lo dijo así: un pastor no abandona, así que yo me quedo. Conclusión, le hacen un juicio y le condenan a 26 años de cárcel, de los cuales cumple 2, y luego, como dentro de la iglesia se montó tal Cristo, de manera de decirlo, pues la acabaron soltando al cabo de 2 años. Pero ha pasado 2 o 3 años en la cárcel y pasándolo muy mal. Pues esto es Leopoldo. Yo cuando empiezo a ver esto digo: bueno, esto es un personaje de peso. Y en efecto, entonces, él es el personaje que, digamos, no cambia, porque él siempre es el mismo.
Él es como es como una roca. Ya le puedes pinchar, tocar, intentar mover, él no se apea de sus convicciones y va a luchar hasta el final. La que, sin embargo, tiene que transformarse para sacar a su marido de la cárcel y para recuperar a su familia es su mujer, Lilian Tintori. Por eso digo que ella es quizá la protagonista del libro, porque el arco dramático de ella es muy grande, porque ella es una ama de casa, aficionada a los deportes de alto rendimiento, pero cuya única ambición es tener una familia normal y una vida normal, y de repente se da cuenta de que su marido se lo ha arrebatado el poder, el gobierno, el régimen, como lo queráis llamar, y ella está dispuesta y decidida a recuperar eso, porque está enamorada de él y porque tiene 2 niños pequeños con él. En ese sentido es una historia de amor. Entonces ella tiene que transformarse, y esa transformación, que se ve muy bien en el libro, ella acaba siendo una activista por los derechos humanos que la acaba recibiendo todo el mundo. Biden cuando era vicepresidente, Trump cuando era presidente, Rajoy, aquí fue el primero en recibirle, fue Mariano Rajoy. Porque claro, Rajoy estaba muy cabreado porque, ¿os acordáis de cuando Maduro se metía con él? No me acuerdo exactamente lo que decía, Rajoy, que te vas a salir o no sé qué, no sé cuántos. Este deslenguado de Maduro se metía mucho con él. Y entonces, Rajoy, esto me lo contaron porque claro, este es un libro investigado, es una historia verídica. Lo que pasa es que es una novela de no ficción, pero de novela tiene poco en el sentido de que no hay nada inventado. Aquí todos los personajes existen y muchos son reconocibles, ¿no? Entonces me contaron cómo fue lo de Rajoy. Ella, Lilian, estaba desesperada porque algún jefe de gobierno la recibiese, porque sabía que si le recibía el primero, ya los otros tenían a la fuerza que recibirla, ya no tenían el argumento, ¿no? Oye, si me ha recibido el presidente, el jefe de Estado español, ¿cómo no me va a recibir el de Francia o el de Italia o el de tal? Entonces, a tener apoyos al más alto nivel para mantener siempre vivo el nombre del marido y para intentar siempre exigir su liberación, ¿no? Ella estaba luchando en ese sentido contra la opinión pública mundial para mantener vivo el nombre de Leopoldo López, que se convirtió en efecto en el preso político más conocido de Latinoamérica durante una temporada, mientras estaba en la cárcel de Ramo Verde, ¿no? Y entonces Rajoy estaba en Panamá, departiendo con sus ministros y sus asesores. Y entonces viene uno y le dice, oiga, que hay una petición aquí de la mujer de Leopoldo López que quiere verle en Madrid. Entonces, como había... Bueno, lo cuento en el libro en detalle, no lo puedo contar aquí en detalle, por amigos comunes diplomáticos que habían estado en Caracas y tal. Ella había hecho su trabajo de hormiguita y, oye, consígueme una entrevista con Rajoy, que me reciba. Y entonces todo el mundo le dice que no. ¿Qué vas a ganar, presidente?, le dice su ministro de Asuntos Exteriores en aquella época, ¿no? ¿Qué vas a ganar? Tenemos un montón de empresas en Venezuela, hay una comunidad de 100.000 personas, casi todos canarios en Venezuela, tenemos muchísimos intereses en Venezuela, y si vas a recibir a la mujer del opositor que han metido en la cárcel, ¿qué ganamos? No lo hagas. Oye, y él coge así, es muy deslenguado la Rajoy también, y dice, ¿qué coño? ¿Cómo dijo? Con lo mal... ¿Cómo no voy a recibir a esta señora para hablar de su marido con lo que me ha insultado Maduro o algo así? Ahora, claro que la recibo, por supuesto que la recibo. Oye, en contra de todos, decidió recibirla. Entonces, lo que le dijeron es, por favor, presidente, no la reciba en la Moncloa, recíbala por privado. Y la recibió en Génova, en la sede del partido. La primera vez, porque luego una segunda vez sí la recibió en la Moncloa. Pero fue la primera vez que Lilian consiguió, pues eso, un encuentro que le abrió las puertas a luego encontrarse con Hollande en Francia, creo que era Theresa May en Inglaterra, en fin, con todos los demás, y hacer del caso de su marido un caso cada vez más importante. ¿Y quién le había aconsejado? ¿Quién aconsejaba a Lilian? Claro, yo a lo largo de esta investigación he descubierto personajes insólitos, de los cuales desconocía completamente la existencia. Uno de ellos es que vosotros sabéis que hay un abogado, hay un despacho de abogados, en concreto una persona, se llama Jared Genser, en Washington, que es especialista en sacar de las mazmorras de las dictaduras del mundo entero a los prisioneros políticos. Él ha sido el responsable de que el régimen iraní ha liberado a 7 norteamericanos hace muy poco.
Él fue el que urdió la salida de los opositores nicaragüenses cuando los metieron en un avión destino rumbo a Washington. Él está en todos los fregados, está con los cubanos, está... Porque hay 1 millón de presos políticos en el mundo. Que eso tampoco lo sabía yo, 1 millón. Entonces, ese señor tiene mucho trabajo. Entonces recibe a la madre de Leopoldo López, Antonieta, a Lilian, al principio van a verle desesperados, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para sacar a este hombre de la cárcel? Entonces le dice, mira, lo más importante es mantener siempre el nombre, que no caiga en el olvido. El mayor enemigo del preso político es el olvido. Si no tiene una familia que está constantemente reclamando y tal, si no, la prensa no habla de él, si tal, es un muerto en vida. Ahí se queda encerrado. Conseguir hacerle el más famoso preso político del continente. Eso es lo que tenéis que conseguir. ¿Y cómo se consigue eso? Tenéis que camelaros a la prensa mundial. ¿Y cómo se camela uno a la prensa mundial? Pues tenéis que hablarles, tenéis que contarles su historia y tenéis que, de alguna manera, emocionarles. Entonces, Lilian, claro, la madre, que hablaba perfectamente inglés, que era una gran ejecutiva, que era una familia muy conocida, Antonieta, pensaba que ella sería la portavoz del caso de su hijo. Pero el abogado dice, no, es mejor que sea Lilian. Pero si Lilian no habla inglés, le dice, que lo aprenda. Pero es mucho más efectivo de cara a las relaciones públicas con la prensa que sea la mujer, porque tiene niños pequeños. La mujer es la que más, es el vector de emoción más importante. Hablamos de emoción aquí. Y claro, a Lilian se le queda la copla, como son gente inteligente, la madre dice, pues hazlo tú, Lilian. Lilian empieza a aprender inglés como loca y a prepararse. Y le llega la oportunidad, que es una escena preciosa, cuando le dejan hablar en el National Press Club de Washington, que es un foro donde han hablado presidentes del mundo entero, escritores, presos políticos, Solzhenitsyn, en fin, todo el mundo ha pasado todo el mundo, hablando entre comillas, por el National Press Club de Washington. Tienes 20 minutos para, ahí estará toda la prensa mundial. Había representantes de la agencia Reuters, de AFP, de EFE, por supuesto, estaban los del País, los de El Mundo, los de Le Monde, los de prensa italiana, The Times, New York Times, todos. Y Lilian tenía 20 minutos para... Era su prueba, ¿no? Había hablado, como había trabajado en televisión, llamó a un productor amigo suyo, que se llamaba El Dioni, le dijo, ¿qué puedo hacer? Porque no sé, primero hay palabras que se me traban en inglés, no consigo decir prisoners, no consigo decir unas cuantas otras palabras. Dice, eso no te preocupes, no es tanto el inglés que sea bueno o malo, con tal de que puedas decirlo suficientemente bien, pero sobre todo, tú míralos como si estuvieras hablándole a tu mamá. Tú piensas que tienes a tu madre delante y tienes que convencerle de que tiene que sacar a Leopoldo de la cárcel, de que se lo merece. ¿Cómo se lo dirías? Y te le da unos consejos y ella los aplica. Y ella decía, me contaba, me temblaban las piernas cuando subía al estrado con toda esa gente que eran tan importantes. Y yo había estado toda la noche hablando con una amiga mía, repasando las palabras que no me salían en inglés para dar el primer discurso, para explicar por qué había que apoyar a Leopoldo López, qué significaba Leopoldo López, preso de este régimen, y por qué Venezuela ya no era una democracia y no había que tratarla como tal. Oye, pues hace su speech y se lleva 10 minutos de aplauso con la gente de pie. Tenía esa capacidad que vio el abogado, que tenía ella, de emocionar, de transmitir la emoción, de que ella podía ser un instrumento muy, muy útil para liberar al marido de la cárcel. No, es muy difícil hablar de un libro sin contarlo, pero claro, no puedo contaros el libro porque entonces esto sería tremendo. Pero quiero decir que todo esto es lo que he descubierto en esta historia, que me ha permitido contar una odisea moderna y me ha permitido contar lo que realmente sabemos y no sabemos, porque sabemos qué malo es Maduro y qué malo es ese régimen, pero ¿qué quiere decir eso del otro lado? He querido contar por dentro lo que los historiadores o los periodistas cuentan por fuera. Por eso no es una crónica periodística tampoco, porque no es algo que está contado desde la distancia, está contado desde dentro de los personajes. Yo he hecho más de 300 entrevistas para hacer este libro, cosa que hoy en día la tecnología te permite, porque ahora se puede hablar por WhatsApp con un tío que está en Táchira,
en el fondo de Venezuela durante 3 horas y encima es gratis. Fantástico, eso hace unos años no hubiera podido hacerlo. Y luego hemos hecho otra cosa al final, que fue un empeño de Leopoldo también y mío, ya para llegar a este punto en que la literatura y la vida se mezclan tanto que en realidad uno es el reflejo del otro, pero en realidad es lo mismo. Que hemos hecho aquí al final, esto gusta mucho a los lectores, sobre todo en Sudamérica, donde está, una serie de códigos QR. Entonces, si tú vas leyendo, pinchas aquí con tu teléfono, ves la escena que yo estoy describiendo aquí. La ves en vídeo. Ves hasta el interior de la celda, donde estuvo recluido, porque filmaron. Ves todo. Tienes casi diría yo que no es un libro en imágenes, pero son las principales escenas en que el lector puede pasar de lo que es la lectura para darse cuenta de que lo está leyendo ha ocurrido así, tal y como lo cuento. No lo habíamos hecho antes y me parece un invento muy curioso porque le añade esta dimensión de realidad al libro. A ver, este es un género que no se hace mucho en España. Yo cuento historias verídicas, pero los cuento con la técnica de la literatura, para precisamente conseguir que el lector se identifique con los personajes y lea el libro como una novela. Solo que no hay invención. Yo digo más bien que es una dramatización de la historia y con una investigación profunda, esa vez en base a entrevistas sobre todo, porque era de lo que se trataba. Y ahí te das cuenta de lo que es vivir en Venezuela hoy, lo que es la vida hoy, cómo funciona el país, cómo funciona el juicio que le hicieron, cómo funcionan esas medio verdades, porque hay una especie de... Estos dictadores están ansiosos de legitimidad y cómo ellos... Todo es muy... Hay un formalismo en todo. Y luego esa crueldad que tienen al mismo tiempo, de cómo tratan... El manual de tratar a los presos políticos es el mismo en todo el mundo. Y la verdad es que un preso político preso en Mongolia y otro preso en Venezuela te van a contar prácticamente la misma historia. Porque el maltrato es el mismo, ya se sabe muy bien. Y básicamente se resume en una regla: hoy te doy, mañana te quito, hasta que te vuelvo loco. Hoy dejo que venga tu familia a visitarte y el mes que viene, pues no. ¿Y por qué? Órdenes de arriba. Y así con todo. Entonces al principio dejaron que la familia le visitase. Claro, el problema era que le dices a los niños. Había una niña de 5 años y un niño de 2. Al niño de 2, bueno, pero a la niña de 5 años, ¿qué le dices? Ya le explicaba pues que papá está estudiando, va a hacer un examen y tiene que ganar a Maduro en ese examen, por eso está encerrado en ese sitio. Claro, llega la niña la primera vez a la celda, había unos barrotes altos, una celda en la cárcel de Ramo Verde a 30 kilómetros de Caracas, donde hacía un frío que pelaba, pero que estaba como en el campo, ¿no? Y entonces, ¿ves? Aquí vivo, aquí estudio, le dice el papá, vamos a hacer aquí un dibujo en la pared y tal. Y la niña dice, ¿y esas rejas, papi, para qué son? Dice, pues que no vengan las bestias a atacarme, le contesta el padre. Entonces las sube a hombros y dice, mira, ¿ves cómo hay animales ahí? Y en efecto, había unas cabras que estaban en los árboles de Ramo Verde, las colinas. Claro, la niña ya se quedó como tranquila, claro, esas cabras salvajes que vienen, claro, entonces... Pero claro, tú la puedes engañar hasta que tiene 6 años, 7, ya luego a los 9 no, que es cuando le dicen un día, tu padre no va a salir de la cárcel en la vida, y se derrumba la niña, ¿no? Bueno, pero esa vida en la cárcel que al principio les dejan, ¿no? Porque claro, había un precio que había que pagar, eso me lo contaba la madre, Antonieta, me decía, claro, yo iba a ver a mi hijo, ¿cómo no iba a ir a verle? Si era el único momento en que podía, me dejaba a lo mejor 2 horas ir a verle y tenía que pasar a hacer una cola de otras 2 o 3 horas. Y luego me registraban del todo y me humillaban porque me hacían desnudarme, poner tal y cual, en fin, terrible. Pero claro, yo tenía que ir a verle y sabía cuál era el precio. Es que siempre que íbamos a verle en familia, había un custodio con una cámara y filmaba la visita. Y por la noche, en el programa de Maduro en la televisión nacional, que se llama Con el mazo dando, salía, mira qué bien vive nuestro opositor en la cárcel, qué bien le tratamos, ha pasado la tarde con la familia, tiene esto en la cárcel, tiene tal, y se queja encima y tal. Pero era pagar ese precio que te convertía en el oprobio de toda la sociedad,
o no verle. Entonces la madre me decía, yo pues, pagaba ese precio. Bueno, luego las cosas evolucionan, no le dejan ver a la familia, bueno, la historia es larga, pero no es solo una historia de prisión, es una historia de lucha, porque cuento también cómo empezaron y luego la parte de los diplomáticos españoles, que hay que reconocer que hay algunos diplomáticos españoles que merecen una medalla y tampoco se les reconoce, pero bueno, eso está en nuestro ADN, ¿no? Hablando de Guastavino, de Isabel Zendal y de esta gente, pues es un poco lo mismo, ¿no? Esa tendencia a no reconocer el valor de la gente en el momento dado, ¿no? Y es una pena absoluta, porque aquí hay varios diplomáticos españoles que se jugaron su carrera por defender sus ideas también, y por defenderle a él. Y lo he contado con pelos y señales, les guste o no les gusta tal, pero bueno. Yo le dije, el embajador Silva, que era embajador en Venezuela, que fue el que ayudó y que cobijó y albergó a Leopoldo López durante más de un año en la embajada, claro, cuando tuvo que irse, porque ya el gobierno aquí cambió, se instaló una coalición con elementos de extrema izquierda que eran amigos de Maduro y mandaron un embajador, que era el embajador en Cuba, que era ya cómplice de Maduro, ya no podía quedarse el mayor opositor en una embajada cuando el gobierno había cambiado de signo. No tenía sentido, se tenía que ir, por eso se fue. Pues tenía la madre enferma aquí, pendiente de un trasplante de riñón, la mujer, los hijos, y ¿qué iba a hacer? ¿Volver a la clandestinidad? Él no quería irse de Venezuela porque sabía perfectamente político huido, político muerto. Sabía que su carrera política iba a sufrir un parón enorme, y la sufrió. Perdió una credibilidad política enorme en Venezuela. Pero no tenía otro remedio. No iba a dejar a su madre morirse sola aquí, y no se ha muerto, de hecho. Consiguió un riñón estupendo que le funciona muy bien. Pero este embajador, al final, saca a Leopoldo de la cárcel en el maletero. ¿Y quién lo saca? Es su mujer que la saca. En el maletero del coche es su mujer. Claro, eso no se puede decir, le puede costar la carrera. Pero yo consigo enterarme cómo salió, porque ya la pregunta, ¿cómo salió? No, se saltó por la tapia, me decían. Aunque saltó por la tapia, si estaba eso archivigilado. No, se lo llevó el camión de limpieza. No. Al final me enteré que era la mujer del embajador que lo sacó en el capó del coche. Y no se podía decir eso. Pero yo discutí con Jesús Silva, el embajador, y digo, mira, embajador, si no tienes que decir, solo tienes que decir una cosa, esto es una novela. Pues ya está. Di que es una novela y di que me lo he inventado. Y lo puse al final, porque al final la verdad es la verdad. Y siempre está bien que la gente se juegue lo más preciado por sus ideas, que todavía quede gente así por el mundo, porque en el fondo la importancia de Venezuela, y es ahí el punto por el que nos importa Venezuela, no es porque sea un país hermano, porque sea un país, porque en el fondo eso a nadie le importa realmente, bueno, el petróleo, todo lo que queráis, pero lo que es importante de Venezuela es porque es un lugar donde se está librando, es un ejemplo del tablero en el que se está librando ahora la batalla geopolítica mundial. O sea, Maduro existe, y eso lo explica muy bien Leopoldo, porque existe Putin, porque existe Xi Jinping, porque existe el Ayatollah Khamenei, porque existe Díaz-Canel, porque existe Erdogan, porque existen todos estos crápulas del mundo, que son los que apoyan a Maduro. Entonces fue como una mirada equivocada, fue como un espejismo el pensar que ese millón de personas que desfilaban en las calles de Caracas tenía el apoyo de todos los que los veíamos por la televisión. Era apoyo moral. Quien tenía apoyo físico, material, concreto, de verdad, era el gobierno. ¿Por qué? Porque Putin le mandaba material antidisturbios, y armas, y armamento. Y hay gente de Wagner hoy en día en Venezuela, como guardia pretoriana. Y los iraníes están metidos hasta aquí. Y los turcos, y todos están metidos allí. Por eso el régimen se mantiene. Pero es que esta alianza de autocracias, de la que Venezuela es parte, y que engloba el núcleo, digamos, que es Rusia, China e Irán, están amenazando directamente
la libertad en el mundo y los países democráticos en el mundo. Hoy es la guerra que tenemos. Y la tenemos todos. Venezuela es un lugar, donde es un campo, digamos, de batalla. Pero ya tenemos otro aquí, es Ucrania. Y esperemos que no haya más. Taiwán. Esperemos que no salten más. Pero yo os aseguro que un tipo como Putin nos quiere muertos a todos los que creemos en la democracia, en la separación de poderes, en la libertad. Bien muertos. Y Xi Jinping también. Y el ayatolá, no digamos. Y por eso es importante ver cómo lucha la gente, cómo se puede defender la libertad y cómo se defiende y cómo hay que defenderla. Porque ahora lo damos como un bien adquirido. Pero es que no es así, y nosotros bien lo sabemos. Porque nuestro dictador se murió en la cama. Yo espero que a Maduro consigan echarle antes. Pero la cosa no está fácil. Pero en ese sentido, el libro no es solo actualidad porque te muestra la realidad de ese país por dentro. Es actualidad porque es parte de este tablero de ajedrez en el que se está jugando nuestro futuro. Y hay un dato preocupante. En el año 2000, más o menos 50% de la población mundial vivía bajo regímenes autocráticos y 50% bajo regímenes democráticos. 24 años más tarde, ese porcentaje ha cambiado. Ahora es el 70% que viven bajo regímenes autocráticos y el 30% que vivimos bajo regímenes democráticos. Es decir, hemos perdido fuerza, campo. Estamos perdiendo. Para que saberlo. Por lo menos para saberlo. Por lo menos para ser conscientes de dónde estamos. Y nada más. Si queréis hacer alguna pregunta. Hemos pasado de la hispanidad a Putin. Pues si tenéis alguna pregunta. Sí, me llevo el micrófono también. No, lo quito de aquí. Vale. Sí, lo sé buscar. Vale. Buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. Tenía mucha ilusión en conocerle personalmente, porque sí conozco a su obra, pero personalmente. Solo una anécdota, si me permiten. Después de leer El Imperio eres tú, pues no tuve más quietud con mi mujer de irme a Eboramonte. Eboramonte es donde se hace el armisticio entre la guerra civil portuguesa, en eso que hemos hablado, entre los dos hermanos. Estamos hablando en tiempos... Sí, eso es. Y Pedro. Entonces, pues fuimos de excursión. Digo, yo quiero ver cómo es Eboramonte, se lo recomiendo a todo el mundo. Es un pueblo de 200 habitantes, en un monte soberbio, precioso. Y entonces, buscando la casa donde fue ese armisticio, allí no la conocía nadie, ni ningún habitante, hasta que uno dice, yo creo que hay una casa, que hay una bandera, y ahí posiblemente. Llegamos a la casa, cerrada la bandera, yo llamé porque tengo... Y salió un señor, ¿qué quiere usted? Digo, estoy en la casa de la... Sí, hombre, pase. Y entonces era un profesor de Évora, de matemáticas del instituto, y me contó que había creado una asociación de ciudades donde se firmaban armisticios. Y la estaba creando en ese momento y dejó la puerta entreabierta. Pasaron unos portugueses que iban de turismo y dijo, esto no está abierto al turismo, pero como nos vio a nosotros, no conocían absolutamente nada esa historia los portugueses y casi entonces les recomendé el libro suyo. Dijo que lo compraría y lo llevaría al Instituto de Évora porque le había parecido muy interesante. No lo conocen los portugueses, ¿no? Los portugueses igual que nosotros no conocen su historia. Y es una anécdota que decir que no solo nosotros, sino también nuestros hermanos portugueses, porque al fin y al cabo son también hermanos, son como un poquito como nosotros, no conocen su propia historia. Era simplemente esta y ya segundo, es que lo de Gustavino que ha dicho es que fue, para matizar, un gran revolucionó tecnológicamente.
tecnológicamente la construcción, porque la hizo inífuga. Inífuga en un momento de los... Ya está, simplemente. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, creo que se me oye con este micro, ¿no? Por si acaso. Bueno, pues, ¿cómo se venden tus libros en Hispanoamérica? Bien, sobre todo este último, Que, bueno, mejor que en España. que le pasaré la Sí, no, que el voy micro. a preguntar más. Es que el otro día en YouTube vi una entrevista de Jaime Bailey, ese periodista peruano norteamericano que es tan especial. Tenías que escribir algo también sobre él. Y decía que a Javier Moro habría que darle el premio Nobel de literatura. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, pero claro, los premios se dan a autores que generalmente no los conocemos. Mucho el libro, me entrevistó y me dedicó todo el programa al libro. Fue una entrevista muy bonita. Fue una entrevista muy bonita. Él tiene un programa de entrevistas que se ve mucho en el mundo hispano, Latinoamérica, en Estados Unidos, ya son 60 millones. Son más que aquí y en toda Latinoamérica. Se vende bien. Sí, no, Y el programa de baile me refiero, que se ve mucho. Sí, Sí. es muy popular. Sí. Y habla de tu libro, como Sí. habla de que se ha peleado con su mujer. Sí. Pero tiene una manera de contar que Es muy bueno. si lo veis en YouTube, Luego os entretendrá luego mucho. es buen escritor, ¿eh? Es He buen leído- escritor. Sí, es muy buen escritor, es muy gracioso. He leído su último libro, que es Los genios, y es la historia de Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Sí, ha hablado mucho de él. Sí. Aquella pelea que tuvieron y tal. Sí. A Y raíz habla de aquel- sus vidas privadas, de lo que conoce, de... También se llama Los genios, es muy divertido y yo lo recomiendo mucho. Sí, El libro de baile. Sí. Bueno, pues ya un camino abierto. Sí. Esto de la lectura es interminable. Una cosa lleva a la otra, Sí, claro. igual que yo me enteré de que existía Claro. Javier Moro hace relativamente poco y ahora pues ya me conozco su universo. Pues muchas gracias, no sé si alguien más quiere intervenir. Yo Sí. quiero hacer un comentario añadido porque he dicho en mi presentación al final que esta situación que refleja tu libro infunde pues abandono, compasión, lo que queramos, y he añadido temor. Y cada uno que saque sus consecuencias, que saque sus conclusiones, quiero decir. Buenas noches. Yo más que una pregunta quería darte las gracias. Yo soy venezolana, hija de españoles, y bueno, soy testigo de lo que usted habla en el libro. Tengo 8 años acá en España. Tardé en venirme porque tenía las posibilidades, porque tengo familia acá, soy hija de españoles, tenía la nacionalidad. Pero igual que Lilian y Leopoldo, siempre apostamos a que hubiese un cambio en Venezuela. Testigo de primera mano de Leopoldo y Lilian, o sea, del sacrificio como venezolano, y sé lo que les costó salir de Venezuela. Tanto Lilian como Leopoldo y muchos venezolanos, porque muchos jóvenes han muerto en Venezuela, valientes y héroes de mi país. Y bueno, nada, darle las gracias por ese libro, porque es un granito de arena para que se dé a conocer lo que pasa en mi país. Yo también te agradezco el trabajo, pues toda tu obra se basa como, vamos, has dicho, no sabía que tienes unos antecedentes de historiador, vamos, eso no es conocido, yo por lo menos no lo conocía, pero vamos, toda tu obra es sólida en los estudios, como tú has dicho, periodístico, entre comillas, porque es más historiador quizás, pero por cómo se narra. Yo considero que es verdad que es muy importante porque el vínculo de España con Venezuela es impresionante, es muy grande desde los orígenes de la Nueva España. Ella es de origen español, ella es de nacionalidad española porque su padre es canario y su madre es gallega. O sea, pero como yo conozco mucha gente por ella
Y te puedo asegurar, y aquí no nos damos cuenta, pero la comunidad venezolana en España es enorme. Tú lo puedes decir, que no lo has estudiado, ¿verdad? Sí, en Alcalá, vamos, y se mueve muy bien, vamos, no tienes más que ir, no es publicidad, pero vamos, te vas a un centro comercial que hay aquí en Alcalá, el mecánico es venezolano, te vas al banco aquí en la capital, son venezolanos también, porque realmente han venido, por desgracia, exiliados. Yo considero, o sea, yo conozco muchos amigos de ella, ella ha podido venir exiliada, porque nacionalidad española, tiene su madre allí, tiene a sus hermanas allí, otra en Miami, pero que realmente huyen porque, claro, ya no te lo puedo contar porque es muy duro, pero tú lo conoces. El caso de Venezuela es el mayor exilio que ha existido en la historia en tiempo de paz, que haya habido una guerra. Han salido 8 millones de venezolanos y siguen saliendo. Ahora que estamos hablando, hay una columna de venezolanos cruzando la selva del Darién, que es un infierno, con familias, los niños a hombros y tal. Para que esa gente salga, es porque realmente no hay manera de vivir dentro. Es un tercio del país que se ha ido. Y ahora, con el robo de las elecciones últimas, van a salir más. Y ese chantaje que intenta hacer Maduro con Estados Unidos es que os sacamos a más gente o los controlamos desde aquí. A cambio nos rebajáis las sanciones. Es un truco absolutamente diabólico. Pero esa cifra solo esa cifra habla del tremendo fracaso de la revolución bolivariana, que no ha conseguido nada excepto destruir todo el país. Era un país que tenía una sanidad pública, tenía una educación pública. Servicios básicos. La historia de Carlos Vecchio es uno de los grandes luchadores también por la libertad. Carlos Vecchio, que hoy es muy próspero, vive en Estados Unidos, ha sido embajador del gobierno de Guaidó allí, y me decía, yo soy producto de la sanidad pública, de la educación pública de mi país, es hijo de un campesino de origen italiano. Y fue a la escuela pública y luego acabó con una beca Fulbright y acabó Harvard y Georgetown University. Y eso era posible en Venezuela. Todo eso ha desaparecido. Ella ha trabajado ¿Tú trabajando? Sí, yo he trabajado en sanidad, trabajé también con la Cruz Roja, y que es un tema que, o sea, no es solo, también los servicios básicos, o sea, en Venezuela todo ha empeorado y... Sin agua, sin luz. Y bueno, y lamentablemente hemos salido montones de profesionales y personas de Venezuela con 2 maletas, o sea, traes tu vida con 2 maletas a otro país. Sí. Y bueno, gracias a Dios yo tenía las posibilidades de venirme a España y tengo familia acá y bueno, yo feliz porque también es la patria de mis padres y yo aquí estoy feliz. Pero igual me duele mi país y allá tengo familia. Y bueno, y nunca, es más, posibilidades de venirme a España tuve desde pequeña, ¿no? O sea, pero siempre, o sea, nací allí, me desarrollé allí, fui profesional en Venezuela, tenía mi trabajo y bueno, nada, tú cuando emigras ya como que si nacieras de nuevo, porque tienes que empezar de cero prácticamente. Entonces nadie quiere, exacto. Y en este caso, lamentablemente no queda de otro. Sí, entonces a ver qué pasa ahora, si hay algunas cosas con Ucrania. Sí. Buenas tardes, don Javier. Muchas gracias por haber venido y yo pues del tema que tenemos y la preocupación tan grande porque estamos en una etapa de mucho peligro por las guerras que tenemos actualmente en el mundo, las guerras y los que hacen las guerras, ¿no? Entonces tengo mucha preocupación, mucho miedo, porque yo días pasados por los medios de comunicación y la prensa, pues el problema tan grave que hay con la guerra de Ucrania y con Putin. A mí Putin me da mucho miedo por tener armas nucleares. Entonces también por otra parte están los americanos, que son los que
le manejan el comercio de las armas en el mundo. Y claro, en España tenemos en España, en Madrid, aquí, o sea, muy cerca de aquí está Torrejón, que es una base de la OTAN. Y hoy lo vi por la televisión, que le estaban haciendo una entrevista a alguien muy importante en el gobierno y en el régimen de Putin, que estaba diciendo, que decía que si seguía Zelensky atacando con misiles que le vienen de Norteamérica, pues que los países europeos también serían atacados por ellos y que un misil de largo alcance, sí, que tardaría desde Rusia a Torrejón 2 horas. Y usarla. ¿Eh? No, pues yo no entiendo mucho de esto, la verdad. Mi marido entiende mucho más que yo, pero por eso le pregunto, por eso le pregunto a usted, para saber. No, pero yo no. Sí, eso es posible, sí. Ay, Dios mío. Y lo que dice en el título de su libro, Los quieren muertos. Los quieren muertos, sí, por eso el título es muy... asusta a mucha gente. Dice mucho, sí. Pero sí existe ese peligro. Yo personalmente creo que Putin sería un farol, porque es un país, Rusia, que no hay que olvidar que el Producto Nacional Bruto de toda Rusia es equivalente al de España, no llega al de Italia. Es verdad que son muchos kilómetros cuadrados, es verdad que tiene mucha industria armamentística, pero es un poco un gigante con pies de barro. Es incomparable la superioridad occidental, eso lo sabe Putin. Tira esos faroles para ir ganando. En caso de que no fuese un farol, yo tengo unos amigos argentinos, y él es judío, que claro, que tiene la memoria del Holocausto muy metida, y dice, nosotros entre guerras nunca pensábamos lo que iba a pasar, en los años 30, mis abuelos. Entonces yo ahora, por si acaso, se ha comprado en el sur de Argentina una finquita de 40.000 hectáreas, porque se sabe que lo peor en el riesgo de ataque nuclear no es el pepinazo, es lo que llaman el invierno nuclear. Es que luego no crece nada, la gente se muere, después puede haber hambruna, no crece, las tierras se quedan y él, que es un poco paranoico, pues ya tiene su plan de escape, ¿no? O sea, en caso de pepinazo nuclear en Europa hay que irse a Australia, Sudáfrica o el sur de Argentina, el cono sur. Lo digo porque hay mucho miedo, hay que pensar en la huida. Pero vamos, yo creo que todavía no estamos en ese punto, ¿no? Pero que no hay que fiarse, que en los años 30 nadie pensaba en los campos de concentración donde desaparecieron 6 millones de judíos. Era impensable. ¿Cómo puedes imaginar algo así? Semejante barbaridad. Si ahora que ha pasado cuesta imaginárselo, imagínese usted en los años 30. Entonces este amigo judío argentino dice, claro, estamos ahora en los años 30 y va a haber follón. Pero... Puedes decir el título porque has hecho un amago muy bueno de lo que podría ser que nos quieren muertos, que ha quedado muy bien, pero comenta si te parece quién lo dice y por qué, porque es curioso. No, detrás de por qué lo dice, porque cuando va a decir... En el libro lo dicen un par de veces, cuando se dan cuenta de que este gobierno, me refiero al gobierno de Venezuela, en ese momento empieza a atacar a los opositores, pero físicamente. Y entonces lo dice a Carlos Vecchio cuando están escondidos, y es que nos quieren muertos. Y luego lo dice Lilian. Lilian es víctima de es que les pasan muchas cosas. Lilian tiene un hijo en la cárcel, y luego está participando en una campaña con las elecciones a la Asamblea Nacional y disparan y matan a un concejal que estaba al lado suyo, de 42 años, el partido ADECO, que cae desplomado. Y entonces ella estaba convencida que esas balas iban para ella. Y cuando va a ver a Leopoldo a la cárcel una semana después y le cuenta esto, que está todavía nerviosa, le dice, pues que nos quieren muertos, van a por nosotros, físicamente. Pero es verdad que nos quieren muertos
se aplica a muchas cosas. Nos quieren muertos políticamente, nos quieren muertos socialmente, quieren acabar con nuestra reputación y físicamente, si es posible, también. Y el nos quieren muertos se puede aplicar perfectamente a Venezuela y se puede aplicar perfectamente a las tiranías y a los gobiernos gamberros que están provocando constantemente en el mundo hoy en día a los países libres. Y vuelvo a hablar de Putin, que es un gamberro, es el mayor gamberro de la Tierra, o de los chinos, que menudo régimen dictatorial es ese. Que nadie, ya no se habla del Partido Comunista Chino, ya no ponen... Yo he escrito un libro sobre eso, las montañas de Buda, que es la historia de 2 tibetanas que huyeron de Lhasa, porque también siguen yéndose de Tíbet, y no pueden vivir, ni pueden hablar en su idioma, ni pueden educarse en su tradición. Son regímenes terribles, y llevan muchos años ya. Muchos años. Y son nuestros enemigos, eso hay que ser consciente. Pero hay otra manera de atacarnos, que es por dentro. Sí, también. Venezuela por dentro. Y lo hacen. Claro. Es que Se sabe que Putin y lo que es su poder informático y de desinformación está influenciando todas las elecciones en Europa. aquí ha intervenido también, claro, en el separatismo. Y en Francia con la extrema derecha y no sé dónde y tal. Estamos a merced de ellos. Bueno, tampoco, porque también hay que... Sí, nosotros podemos luchar intelectualmente y en la medida de nuestras posibilidades, pero se nos van reduciendo. Tú mismo has dicho que los países democráticos, algunos con una democracia inestable, hemos mermado, nos hemos reducido en un 30%, en un 70%. Así que la desazón y la inquietud es seria. Sí, pero hemos ganado la Segunda Guerra Mundial, es decir, los que están en los partidarios de la libertad. Y tampoco lo veía Churchill, no lo veía nada claro. Quiero decir que la gran fuerza de los países libres es precisamente eso. Y luego la superioridad tecnológica, que es indudablemente oriental. Aunque los chinos están ahí acercándose. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, sí. No sé si estaré aquí todavía para verlo. Bueno, vamos a acabar esta conferencia con Pero no quiero dejarles con con esta sensación tan pero tremenda por lo menos, de desazón. Tenemos que saber lo que pasa. Pero sí, no yo nos creo que pille sí. desprevenidos. Yo creo que sí. Y apoyar a los que están luchando por eso. Eso es importante. Bueno, pues Gracias. los que queráis comprar los libros, le voy a regalar a Javier un recuerdo de nuestro encuentro. Muchas Que gracias. es nuestra plaquita, sí, hombre, te lo mereces y más. Muchas gracias. Y esperamos verte, bueno, ya lo habéis visto Muchas gracias. de otras veces. Muchas gracias. Muy bien.